Fortalece el corazón, dile adiós al dolor, canta una nueva canción, vencedora. Hola, bendiciones. Aquí estamos, como siempre, dándole gloria, honra, alabanza, majestad al único y sabio Dios, al que lo merece, al eterno, a Elohim, a Adonai, al Shaddai, porque solamente Él es el que hace que nosotros nos esforcemos, nos hagamos valientes, vengamos aquí, no importando las circunstancias, sino sabiendo que Él nos ha dado un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación, porque Él nos reconcilió con su Padre, y por eso nosotros, como herederos de Él, tenemos que venir y hablar la palabra y ser no solamente oidores, sino hacedores de ella. Y siempre va a ser un honor, un privilegio. Siempre digo, no sé cuánto tiempo más, pero en este tiempo donde nosotros estamos mirando que esta palabra se va cumpliendo día a día, es donde no podemos callar, es donde tenemos que seguir siendo esa guagüita anunciadora con las mejores noticias, que en Cristo Jesús hay salvación, que hay esperanza, que hay paz. En medio de la tormenta que podamos estar viviendo, Él derrama paz. Que las cosas viejas, cuando somos nuevas criaturas en el Señor, dice la palabra que pasaron, y que cuando estamos en Él, Él hace todas las cosas nuevas. Y esto es lo mejor que nos ha acontecido, el poder decir que antes éramos y ahora somos en Cristo Jesús vencedoras y vencedores. Siempre será un gozo muy grande en Vencedoras comenzarlo así el programa, declarando bendición, exaltando el nombre de aquel que con amor eterno nos ha amado, nos amó y nos seguirá amando, porque en sus propósitos estamos usted y yo. Y Vencedoras sigue en estos 16 años dándole majestad, honor al único que la merece. Todo tiene su tiempo, pero este tiempo es donde el Señor anhela, espera que en Cristo Jesús nos reconciliemos con Él para poder cada día venir a ese trono de la gracia y del oportuno socorro para bendecir nuestras vidas. Gracias, Elohim, Adonai, dueño de todo, porque tú eres el dueño de todo, porque no se mueve nada, Señor, sin que tú lo ordenes y lo permitas. En esta hora, Señor, mira, Padre, que cuántos programas, Señor, cuántas personas, Señor, desenfocadas totalmente, airadas, Señor, con unas conductas, Señor, que sabemos que a ti no te agradan. Pero te pido que en el nombre de Jesús tú te les reveles, Espíritu Santo, porque tú no quieres que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que procedamos a reconocer y arrepentirnos, Señor, de las cosas que sabemos que están mal y que contigo, Señor, es que podemos. Padre, en esta hora, que cuando abramos nuestros labios sea para edificar, sea, Señor, para no maldecir, sea, Jesucristo, para traer consuelo, fortaleza,
de parte tuya, Señor. Mira, Padre, cuánta contienda, celos, envidia, Señor. Cuántas cosas, Padre, estamos nosotros oyendo. Pero tú sigues siendo el dador de una nueva vida. Y tú nos has, Señor, dicho que en ti podemos, Señor, reconciliar al que aún no te conoce con tu Padre Celestial. Gracias por darnos este honor. Gracias, Señor, porque sabemos aquí en Vencedoras que tú eres el que hace todo conforme a como tú quieras. Que la asignación es dar noticias nuevas, buenas, agradables. Aleluya. Que todo el mundo sepa, donde quiera que nosotros lleguemos, que Él es el que borra nuestros pecados y que no se acuerda de ellos. Que tú tienes, Señor, amor, porque eres el amor. Y nosotros te amamos por quien tú eres. En esta hora, Señor, derrama consuelo para las familias, Señor, que han tenido pérdidas tan y tan horrorosas, Señor. Mira, Señor Jesús, las madres, los padres, Señor, los abuelos, Señor. Padre, que cada uno de nosotros pueda decir, ayúdanos, Señor. Muéstranos, Señor, por medio de tu palabra, cómo educar nuestros hijos. Que no es con sabiduría humana, sino con temor a ti, para agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que no haya un homicidio más, Padre. Que no se enseñoree el maligno, Señor, en las mentes y en los corazones, para traer, Señor, luto, dolor, porque solamente en ti, Señor, es que podemos. Y no me voy a cansar de decirlo. Tú eres el que nos has coronado de favores y misericordias, porque todo esto va a pasar, pero tu palabra no va a pasar. Señor, ayúdanos. Nos ponemos de acuerdo para bendecir a Quisqueya la Bella, a esta República Dominicana, Señor, y donde quiera que lleguemos, las naciones, Señor, las islas, Padre de la gloria, los países, Señor, los continentes, las familias. Es urgente, Señor, es urgente que te busquemos, Señor, que clamemos a ti, que todo ego, Señor, todo egocentrismo, Señor, sea quitado de las vidas, Padre, porque tú eres el único que mereces la gloria y la honra. Todo engaño, Señor, todo lo que no está alineado a ti, no permita, Señor, que siga aconteciendo. Te damos a ti, Señor, muchas gracias, porque lo que queremos es hacer tu voluntad, agradarte. Lo que aquí en Vencedoras nos interesa es que a ti te agrade, Señor, lo que hacemos. Con eso es más que suficiente, porque tú pones la gracia y el favor. Y esta palabra no retornará vacía, porque se queda ahí, Señor. Por eso nos has regalado un canal de YouTube. Por eso estamos en Vega TV. Por eso, Señor, donde quiera que vamos, tú eres el que nos honra. Por eso te amamos, Señor, porque eres tú y por tus atributos y por tu gran misericordia
Empápanos, Señor, y permite que podamos empapar a otros, Señor, de esta paz en medio de cualquier tormenta, de este gozo en medio de cualquier tribulación, porque tú eres nuestro sol de justicia, proveedor y amigo fiel. Gracias, Señor, porque abrimos nuestros labios para bendecir cada vida que está ahí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y desde Plaza Hadassah, en nuestro amado Valle de Veraca, La Vega, aquí estamos. Agradecidos de Tirosh, de Espacio Integral, de R Fotografía y de Vega TV Nacional, donde estamos en esta nueva temporada, sábados y domingos, en la palabra del Señor, que es la que transforma nuestras vidas, que es la que penetra todo, porque ella es viva y ella es eficaz. Reconciliadores, aleluya. Tenemos nosotros que en Cristo Jesús reconciliar a quienes aún no le han dicho al Señor: quiero que seas mi Rey y mi Salvador. Y vamos a estar leyendo en 2 de Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 11, dice la palabra: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, aleluya, y como decía el mismo apóstol Pablo, divina locura cuando estamos en Cristo, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque ya hay una relación cuando le tenemos a Él, con el Espíritu Santo de Dios, que nos da convicción, que nos revela, que nos habla, que nos instruye, que nos corrige, que nos dice cómo debemos andar para agradarle a Él. De modo que si alguno, escucha bien, porque esto tiene que ser revelado por esta palabra para que podamos recibirlo. De modo que si alguno está en Cristo, aleluya, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros no estamos en Cristo, vivimos en nuestros deleites, en nuestros pecados, haciendo cosas y deshaciendo, haciendo nuestra propia voluntad, pensando que nosotros podemos con nuestras propias fuerzas, agradando a los hombres en todo, contemporizando con todo lo que a Dios no le agrada. Y es muy triste cuando podemos oír
que tal o cual persona es una persona influyente, que tiene millones y millones de seguidores, pero no alineada o alineado a lo que está correcto. Pero gloria a Dios, que dice aquí que Él a nosotros nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y es que de donde nos sacó, podemos decirle a quienes están en la situación que estábamos, óyeme, yo era así. Pero en Cristo Jesús, cuando le recibí como mi Señor y como mi Salvador, y le he entregado mi vida, y le he dicho que tome autoridad sobre mí, me cambió. Yo era muy perfeccionista, yo era muy controladora, pero al cabo de darme cuenta que solamente el Señor es el que tiene que tener el control de mi vida, el que es perfecto, solo Él, y a base de enseñarme por medio de la palabra y a muchas veces clamar para que me cambiara y para entrar en ese reposo y en esa paz que solamente Él puede dar, me ha enseñado a identificar cuando las personas están como yo estaba. Entonces ahí puedo hablar y decirles, yo era así. Y el Señor transformó mi vida y tengo paz. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, como buen padre, corrigiéndome, enseñándome, levantándome, añoñándome la gran mayoría de las veces, para que siga por este camino que es el más excelente. Y dice aquí, y todo esto proviene de Dios. Todo esto que Él ha preparado, este rinconcito que desde hace 16 años Él me llamó, me eligió y me ha ungido por medio a su palabra y a su presencia. Es para que abra mi boca y esta palabra pueda llegar a donde solamente Él sabe. Porque no nos recomendamos nosotros, sino Él es el que hace lo que tiene que hacer, el que abre tus ojos a la palabra, el que abre tus ojos para que puedas entender, tus oídos puedan oír lo que verdaderamente es la palabra del Señor. Esto no proviene, y esto dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, el que fue allá al Gólgota, el que derramó su sangre, el que dijo, Padre, yo voy por esa pecadora, yo voy por ese mentiroso, yo voy por ese ladrón, yo voy por ese homicida, yo voy por ese narcotraficante, yo voy por este, porque amo a cada uno y no quiero que se pierdan. Esto proviene de Dios por el amor tan grande que dice, porque de tal manera Dios nos amó que nos entregó a su Hijo Jesucristo.
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos ha dado un ministerio, Él, el Señor, el gran yo soy, Yeshua. Y eso hay que valorarlo demasiado. Y eso hay que decirle gracias. Y eso hay que estar todo el tiempo gozoso por el ministerio que ha puesto en sus manos y en mis manos. Así que, déjenme decirle, a lo mejor muchas veces estamos en un partido político porque queremos un nombramiento o queremos que nos envíen a tal o cual país. Pero déjenme decirle lo que dice la palabra. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Aleluya. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Desde aquí, desde vencedoras, damos una voz de alerta y de bendición. Reconciliaos con Dios. El que borra nuestras rebeliones, el que borra nuestros pecados, el que dice que no se va a acordar, para que demos testimonio de que verdaderamente Él vive y Él restaura y Él rescata. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esta sabiduría de lo alto que derramó el Espíritu de Dios hacia el apóstol Pablo, ¿quién mejor que él para decir lo que escribió? Porque él lo vivió, porque él fue ungido y fue llamado y fue escogido por el Señor. Él fue enseñado por el Espíritu de Dios y por eso es Él el que nos puede decir, igual que los demás que han tenido ese encuentro, igual que el que ha tenido un encuentro real y efectivo con el Señor, que no se nos olvida ese día maravilloso en que unos hemos podido oír la voz audible, otros hemos sentido su presencia, otros con evidencia en lenguas, pero de cualquier forma que usted haya tenido un encuentro con el Señor le dice, reconciliaos con Dios. Ese es el llamado que Él nos hace a nosotros, para que en el nombre de Jesús, las personas que aún no le conocen puedan reconciliarse con el Padre Celestial. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, el favor de Dios. Eso costó la sangre del Cordero inmolado, inocente, para traernos una salvación. Y tenemos que cuidarla con temor y con temblor. ¿Que fallamos? Sí. Pero nos reconciliamos, pedimos perdón, venimos y le decimos, Señor, te fallé de nuevo, pero ayúdame. Porque queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Pero estamos en la carne y tenemos que someter nuestros pensamientos y esta carne a la obediencia de Cristo. Y nos alerta y nos exhorta
a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Aleluya. El único que puede decirnos eso es el Señor. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Wow. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a mucho, como no teniendo nada, mas proveyéndolo todo. Nuestra boca sea abierta a voluntad de vosotros, oh Corintios, nuestro corazón sea ensanchado. Dice la palabra, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos de Satanás, ensanchaos también vosotros. Aquí él da un listado de lo que nosotros tenemos que en medio de lo que está pasando, reconocer que solamente cuando somos nuevas criaturas en Cristo Jesús es que podemos en este listado sobrevivir. Y por eso nos llama a la reconciliación. Había un problema en Corintios, pero esto es tan actual como esta palabra, porque el apóstol dice que no recibamos en vano la gracia de Dios. Gracia, favor, pero no un libertinaje. No hacer lo que querramos, sino valorar esta gracia, este ministerio de esta reconciliación. Y está dando unos consejos a los corintios, el apóstol. Y dice más, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el día y la hora nosotros no sabemos cuándo llegará. Y estamos que estar como las vírgenes prudentes y sensatas. Y tenemos que andar en luz. Y tenemos que ser testimonio de
lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y dice la Escritura, ahí mismo, en 2 de Corintios capítulo 2, a partir del versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ese es el común denominador que tenemos que tener. Que por esa gracia derramada en el Hijo, hoy nosotros somos coherederos con Él. Para que seamos reconciliadores en el nombre de Jesús de las personas que aún no conocen esta gran bendición, porque por ignorancia o por muchas veces herencia, por patrones familiares, estamos lejos de entender esta gracia y de saber que el único que nos lleva al Padre es su Hijo. El único. No hay otra entidad, no hay otro nombre. El único que nos lleva al Padre. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esa es la sana doctrina. Esa es la bendición que cada uno de nosotros necesitamos tener y que fue derramada ya en el Calvario. Y que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Ya Él no nos conoce como lo que éramos, sino como lo que somos. Y por eso es que tenemos que aprender cada día más de cómo agradarle, de cómo nosotros decir, Señor, no entiendo muchas cosas, cuántas cosas me están ocurriendo, pero seguimos adelante. Y en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, nos habla de la nueva vida en Cristo. Esa vida que fue comprada con sangre preciosa. Dice la palabra, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente. Nosotros no podemos andar en vanidad de que yo sí, el otro no, de esta competencia que hay. No. Nosotros tenemos que todos los días darle gracias a Dios de que vengan obreros a la mies, pero con la palabra de verdad, sin adulterarla. Teniendo el entendimiento entenebrecido, dice la palabra, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo.
Y voy a volverlo a repetir. El que está en Cristo, el que tiene ese común denominador, el que quiere agradarle, es el que es nueva criatura, porque lo declara la Escritura. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. A través del Espíritu Santo, Él es que revela. Hay personas que duran años estudiando y no han tenido revelación porque están repitiendo lo mismo. Y aquí dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Pero es necesario que nuestro entendimiento, que nuestra mente esté sometida a la obediencia de Cristo, para que Él nos pueda corregir a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Y yo puedo entender, y pude entender, que verdaderamente el Padre me ama, porque ¿cuántas veces me ha corregido? ¿Cuántas veces me ha dicho qué equivocada estás? Lo hiciste mal, pensaste mal, actuaste mal, hablaste mal. Ve, pide perdón. Humíllate delante de mí. Comienza a bendecir a quienes no han sido contigo justos. Comienza a bendecir en medio de esta situación. Y puedo testificarle que en principio duele, pero luego trae fruto apacibles de justicia y de amor y de misericordia. Porque si verdaderamente estamos en Cristo y somos reconciliadores en Él para otros, tenemos que tener un testimonio veraz. Tenemos que, lo que hablamos, vivir, y lo que decimos, hacer. En cuanto a la pasada manera de vivir, esa que era un peso demasiado fuerte, y si aún lo tienes, si aún no eres esa nueva criatura en Cristo Jesús, pues la mejor noticia te la estamos dando hoy desde Vencedoras. Esta es la mejor invitación que el Señor nos puede hacer. El decirles que en Cristo Jesús hay oportunidad, hay salvación, hay bendición. Dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En donde quiera que hay una conversación en la televisión, en la radio, las personas se airan. Las personas
tienen un vocabulario tan feo. Y dice aquí, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¡Wow! Y a la orden del día, no solamente en nuestro país, en el mundo entero, vemos qué corrupción tan grande, qué amor al poder, pero no al poder de Dios, sino al poder humano. No hay temor, y lo único que frena a una persona se llama temor de Dios en su vida. Y eso no se compra en ningún establecimiento. Eso solamente viene por usted reconciliarse con Jesucristo al Padre, para que el Padre, por medio de Jesús, envíe su Espíritu Santo y sea el freno nuestro, porque todos, sin el Señor, somos capaces de todo. Pero con el Señor somos incapaces, porque tememos y sabemos que Él oye, que nos mira y que lo sabe todo. El que hurtaba, que cese ya el hurto de los dineros que no son nuestros. Que cada persona que esté en eminencia sea de verdad una persona que ame al país, que ame a su prójimo, que todo espíritu de corrupción, de malicia, lo podamos identificar y decir: Señor, ayúdame. Pero la mejor noticia es que en Cristo Jesús puedes reconciliarte con Dios. Y que aquí estamos, y que mientras el Señor aquí nos tenga, porque no sé por qué tiempo, por cuántos meses o por cuántos años, yo no lo sé, pero mi gozo es poder venir aquí y decir lo que dice la palabra, esta que nos transforma y nos ayuda y me ayuda. Y sobre todo, ¿saben qué? Me ha sostenido. Porque Él lo que ha dicho que hará con su vida y con la mía, lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Y aquí va esta palabra para que podamos entender: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabra corrompida salga de tu boca y de mi boca. Dice, no puede de una boca tener dos fuentes, sino, dice aquí, la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis. Ay, Padre, ¿cuántas veces hemos contritado al Espíritu Santo? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Yo no sé si usted conoce personas
que son como la retama, que viven amargadas, quejándose de todo. Es el tiempo agradable que el Señor nos está diciendo: llénense de mi gozo, quítense la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Esa malicia que está ahí, queriéndose enseñorear de nuestras vidas, enamorándonos. Y es donde tenemos que tener el discernimiento y decirle: espíritu de malicia, te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Porque yo quiero que vean que Jesucristo transforma. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Común denominador: Jesucristo. Para llegar y tener vida eterna, para salvación, para que Él pueda reconciliarnos con su Padre, para que pueda decir: Padre, mira, él vive en corrupción, vive en mentira, vive en adulterio, vive en fornicación, está haciendo cosas que tú y yo sabemos, Padre, que no le convienen. Pero gloria a Dios, porque en Vencedoras te damos la mejor noticia: que si vienes al Señor tal y como tú estás, no hay que hacerte una cirugía, no hay que ponerte aquí, ni quitarte de allí, ni maquillarte. No, porque Él no va a mirar nada de eso. Él lo único que va a mirar es que en tu mente tú quieres que se vaya eso que está entenebrecido de malicia y de maldad y de pecado, y que en tu corazón tú quieras recibir al Salvador. Y eso no es un cuento, eso es una verdad. Y por años y años y años el enemigo quiere interrumpir esa relación. Pero hoy es el día que dice la palabra: aceptable y agradable, que quiere el Señor que tú lo aceptes como tu Señor y como tu Salvador. Que las cosas viejas pasaron, que Él te da y me da un ministerio que no lo da hombre. No lo da hombre, lo da el Señor. En su palabra dice que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que no hay que hacer un aparataje para eso, sino creer que esta palabra es verdad, y que si de modo que si alguna o alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que el mundo te etiqueta, pero el Señor te rescata, que el mundo no te perdona, pero el Señor te perdona y te dice: no lo hagas más. Yo ahora conmigo te voy a enseñar a ser pescador de hombres. ¿Para qué? Para que los reconcilies conmigo. Y eso no hay dinero en este mundo que pueda comprar lo que hizo Yeshua allá en el Calvario. Imaginémonos por un momentito cargando esa cruz, azotado con esos latigazos que tenían en esos bordes, algo terrible.
Y así en ese Calvario, en esa cruz, dice la palabra, que Él le dijo a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero era necesario para usted y para mí que esto aconteciera, porque entonces hubiéramos estado acéfalos, desamparados. Pero desde antes, desde Génesis, anunció Jehová al Salvador. Y vino, y nació, y creció, y nada lo desenfocó de hacer la voluntad de su Padre. Porque dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y no crean que yo soy la mejor hermana, la que no me canso, la que no tengo problemas, de todo y mucho. Le decía hace un momentito a mi querido Samuel, un joven que el Señor nos ha regalado en Vencedoras, que hoy, mientras estamos grabando este programa, yo llegué de Santiago cansada y por un momentito pensé, hoy no puedo grabar. Pero cuando lo pensé, inmediatamente el Señor me dijo, recuérdate, Miguelina, ¿quién es que te esfuerza y te hace valiente? Prepárate, porque vas a hablar de reconciliadores. Y entonces aquí estamos. Tremendo aguacero, gloria al Señor. Pero aquí estamos para decirte que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, si aún no lo has hecho. Que le digas, Señor, quiero eso que dice la palabra, ser nueva criatura, para que tú borres de mi vida todo lo que yo he hecho. Yo te pido perdón, pon mi nombre en el libro de la vida, te recibo como mi Señor y Salvador. Declaro que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Dios viviente, el eterno, el que me puede dar la vida eterna. Yo te recibo y creo, Señor, que tú harás cosas nuevas y que me reconcilias con el Padre para ser un reconciliador a otros de que tú eres real, y que esta palabra, Señor, se haga en mi vida un estandarte y me transforme en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él es el que nos levanta, nos esfuerza, nos quita el cansancio y nos dice, conmigo eres una vencedora y un vencedor. Un abrazo bien grande. Bendiciones. Fortalece el corazón, dile a Dios alto.